Hablemos de el neuromarketing para la publicidad, o lo que nosotros hablamos en Agencia Mars como el AdLab, que habla de medir niveles de atención, de emoción y de recordación a través de estudios de neuromarketing. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz, soy experto en neuromarketing, fundador de Agencia Mars. Tengo más de 13 años trabajando en marketing y neuromarketing aplicado. Partí en el mundo del marketing digital hace muchísimo tiempo y he trabajado por más de 13 años con emprendedores y empresarios de toda la región de América. Tengo más de 10 años realizando estudios con eye tracking, GCR, facial coding e IAT. Soy fundador de Agencia Mars, el laboratorio de uno de los laboratorios más avanzados de neurotecnología a lo largo de Latinoamérica. Fundador de Implícita, una startup de psicología social basada en la metodología IAT. Profesor de posgrado de neuromarketing en diferentes instituciones de Latinoamérica. Speaker internacional de la región, compartiendo nuestra experiencia y conocimientos de neurociencia aplicada a lo largo de la región. Soy columnista de revista Vulp y de Flu Marketing y además tengo un podcast llamado Negocios de otro planeta donde hablo, entre otras cosas, de neuromarketing y estamos ahora en una serie con expertos de toda Hispanoamérica. Aparte soy autor de Emprender por Amor y dos libros, uno de ellos de neuromarketing que viene en camino. El problema de hoy en la publicidad es que todos compiten por atención en un mundo que no tiene atención. No se ven o se ven tarde las publicidades, se ven pero no se entienden las publicidades, se entienden pero no conectan emocionalmente o conectan pero no empujan hacia la acción de compra. Las campañas no fallan por presupuesto, fallan por cómo se procesan en el cerebro, fallan porque no entienden cómo conectar con el cerebro del consumidor. Y eso es lo que busca hacer el neuromarketing. ¿Qué es el neuromarketing? Es la aplicación de neurociencia y psicología del comportamiento para entender cómo las personas perciben, procesan y deciden frente a estímulos de marketing, publicidad o comunicación. Mide tres cosas: atención visual, el eye tracking, principalmente es la tecnología más utilizada. ¿Vio algo? ¿Cuándo lo vio? ¿Qué ignoró? Se mide la emoción a través de la fisiología, con tecnologías como el GCR, que mide si la respuesta generó interés o fricción, y la valencia emocional o el nivel de impacto emocional a través de facial coding, sí, para saber si me agradó, si me rechazó, si generó sorpresa, si generó una emoción positiva o negativa, y su valencia emocional. Las tecnologías claves son tres en un estudio de neuromarketing de nuestro laboratorio de AdLab o de nuestro servicio de AdLab. Primero, el eye tracking, que mide atención visual real. Literalmente es un dispositivo que a través de un algoritmo nos permite saber dónde está mirando la gente. Podemos saber qué mira, cuándo se mira, cuánto se mira, detecta zonas ciegas, confusión y jerarquía real de un estímulo de marketing. Podemos saber qué es lo que se vio más rápido, por más tiempo, más personas y más veces en fijaciones. Cuánto tiempo nuestro ojo miró el elemento. El segundo dispositivo se llama GCR o respuesta galvánica de la piel, que mide la intensidad de activación emocional o un arousal. Se mide a través de la conductancia de la piel, como a través de la sudoración, midiendo temperatura, sudoración y pulsaciones por segundo, y detecta cuando un estímulo genera una excitación emocional, que puede ser por interés, alerta, tensión, estrés, etc. La tercera tecnología se llama Facial Coding, que mide valencia emocional, es un software que mapea nuestro rostro con 491 puntos y nos permite medir las 7 emociones básicas de Paul Ekman. Con esto nos permite medir, analizar las microexpresiones faciales, identificar agrado, desagrado, sorpresa o frustración por escena para saber qué impacto emocional está generando. Y nosotros podemos saber en un spot, escena por escena, qué emoción está sintiendo una persona, dónde está mirando y qué está ocurriendo en su cuerpo sin preguntar absolutamente nada. ¿Cómo se puede medir? ¿Qué se puede medir? Perdón, primero, branding y marca, logo, nombres, colores, iconos, si se ven y cuándo se ven. Ahí tenemos metodología como la saliencia, que nos permite medir percepción de marca. La jerarquía visual, el orden real de estructura, las zonas ciegas, los patrones de confusión visuales. Los titulares y el copyright, si el headline se ignora o se lee o se ignora, si hay una carga cognitiva, significa que que literalmente el copyright está mal redactado porque la gente no lo entiende. Los call to action, la visibilidad del llamado a la acción, la claridad, la fricción, si está bien puesto o literalmente es ignorado o no visto. Las promociones y los precios se pueden medir. Se puede medir el impacto del precio, se puede medir las 4P de marketing tradicional, se puede medir con neuromarketing, se puede medir el precio, la promoción
la plaza y el producto sin ningún problema. Si el descuento se entiende, si genera interés o estrés, ¿qué otras cosas se pueden medir? Imágenes y estilo visual que captura la atención, si la guía hacia el mensaje distrae, una pieza gráfica, una gráfica o una vía pública. El producto en escena, en un spot o finalmente en un placement, si se ve, si se reconoce, si se entiende el por qué lo necesito. El packaging en la góndola, el punto de venta, la saliencia entre competidores, la lectura de los claims, los sellos, si afectan o no. Los spots y comerciales, la atención por escena, emoción por segundo y recordación y la vía pública, la visibilidad por distancia y velocidad y la lectura en 1.2 segundos, para que ustedes 1 o 2 segundos, para que ustedes entiendan, en vía pública la gente no dedica más de 3.2 segundos a una pieza gráfica. En 3.2 segundos puede leer máximo 160 caracteres con espacio incluido. ¿Cuántos caracteres tiene tu pieza gráfica? Y eso incluye nombres, claim, bajada, texto, número de teléfono, página web. Toda información es leída. Si se lee, solo se puede leer en 3 segundos, 160 caracteres con espacio incluido. ¿Cómo se hace un estudio? El diseño del estudio se diseña la muestra que vamos a utilizar, el lugar donde se va a hacer el estudio, la segmentación, la fecha, el marco comparativo o el estado del arte. Se estructura el test, se pone la instrucción, los elementos que se van a visualizar de forma aleatoria y hay una encuesta final de ser necesaria. Se marcan las áreas de interés, la zona específica de medir, el texto, el logo, el precio, el call to action. La visualización de los resultados a través de heatmap, recorridos comparativos de elementos, el desempeño de los elementos a través de distintas metodologías y métricas como el findability, cuánto tiempo se demoró en encontrar el elemento, el catchiness que tiene que ver con la cantidad de tiempo que retuvo o el porcentaje de visualización por la zona, o sea, si literalmente si a mayor presencia en una pieza gráfica genera o no mayor nivel de activación, y el orden de observación, la jerarquía real de qué se mira primero, segundo, tercero, etc. Literalmente un gaze plot. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nos permite saber qué fue lo más visto, lo más rápido visto, lo por más tiempo y por más personas, que son las métricas básicas de cualquier cálculo, como findability, etc., de eye tracking. Métricas claves del estudio, time to first fixation, que es el tiempo a la primera fijación. Cuánto tarda el ojo en llegar al primer elemento, menor tiempo igual mayor nivel de saliencia, significa que mayor nivel de interés atencional en nuestro cerebro. El total time fixation, que es el tiempo total en que el ojo vio un elemento, del 100% del tiempo, qué porcentaje del tiempo en tiempo dedicó a ver un elemento de los AOI, de las áreas que marqué en este caso en el spot. El findability, qué tan fácil es encontrar un elemento, qué tan rápido y fácil de ubicar es un elemento dentro de una pieza. El catchiness, que tiene que ver con la capacidad de enganchar la atención, el elemento captura la mirada o pasa desapercibido, y eso tiene que ver con cantidad de fijaciones por el tiempo de cada fijación. El porcentaje, el percent fixate, que tiene que ver con el porcentaje de fijaciones, el porcentaje de personas que miro ese elemento, y el arousal, que tiene que ver con la activación emocional a través de las mediciones de los cambios en sudoración, temperatura y pulsaciones por segundo. ¿Cuál es el triángulo clave de publicidad en AdLab? Niveles de atención, niveles de emoción, niveles de recordación. Primero eye tracking, lo vio, cuando lo vio, que ignoró. Segundo, emoción, facial coding más GCR, genera interés, fricción, agrado o rechazo. Y recordación, con la cognición, se entendió el mensaje, se recuerda la marca. En una campaña publicitaria no es tan solo importante capturar la atención y sostenerla a través del tiempo, sino que al terminar el spot la gente recuerde el mensaje fuerza, la marca, la emoción que le hiciste sentir. El resultado es mejorar el ROI, el retorno sobre la inversión, menos desperdicio creativo, decisiones basadas en la evidencia y no en el estómago o en lo que yo creo que quizás tal vez funciona. Así que deja de medir cualquier cosa y mide lo que realmente importa. En AdLab nosotros utilizamos eye tracking, GCR y facial coding para entender cómo tu consumidor ve, siente, observa, comprende un elemento de marketing. Testeamos comparativo, piezas gráficas, packaging o spot. Hacemos un diagnóstico de atención, emoción y comprensión y con un informe accionable para mejorar la performance y el ROI de cada elemento gráfico.
Así es como literalmente nosotros hacemos un estudio de publicidad. Así que recuerda, deja el azar para el casino, para tus campañas, esta agencia Mars.